Hola, buenas tardes. El propósito de este seminario sobre elecciones que organizamos entre el Colegio de México y la UNAM era pues hacer un balance de qué fueron las elecciones de 2015, estas elecciones que fueron unas elecciones de medio periodo, que normalmente son elecciones solamente para renovar la Cámara de Diputados y que pues suelen ser unas elecciones bastante tranquilas, con pocos dilemas, y resultó que fue una elección pues muy sorprendente, que a muchos de nosotros nos pareció una elección pues muy relevante, no solamente por el contexto en el que sucedió la elección, que fue un contexto pues muy amenazado por distintas cuestiones, por la cuestión de la violencia, del narcotráfico y del crimen organizado, que llegó claramente al proceso electoral. Se registraron 21 asesinatos, cerca de 70 atentados, entonces pues todo esto generó una situación de mucha inestabilidad, de mucha duda e incertidumbre. Y lo que nosotros vimos fue que al final, aunque hubo 189 casillas que no se pudieron instalar, que es algo pues inédito, porque en el país normalmente las que no se podían instalar eran entre 10 y 20 no más, pero realmente es una proporción muy menor para el contexto tan complicado que vivía nuestro país. ¿A qué nos dedicamos en este seminario? Pues a revisar cuáles eran los resultados electorales, qué implican esos resultados, no solamente para la composición de la Cámara de Diputados, que eso es lo que estuvo en juego y que fue parte de lo que se discutió en una mesa, sino también lo que significó para el sistema de partidos. Lo que encontramos es que el resultado de las elecciones habla de una enorme dispersión del voto. Todos estuvimos de acuerdo en que en estas elecciones el ciudadano supo que su voto sirve y se cuenta, y que decide quién gana las elecciones. Es decir, no es un voto trivial, no es un voto que sea inútil, no es un voto intrascendente, sino es un voto bien trascendente, y decide qué pasa pues, con quién va a ganar una elección, quién va a ocupar un cargo público. Y concretamente una de las mesas en las que yo participé es una mesa sobre una evaluación de la reforma electoral del año pasado, la de 2014, que fue una elección, lo que yo planteo es que es una elección en donde la reforma de 2014, fue una reforma que no fue solamente una reacción a lo que había pasado en 2012, que normalmente así son las reformas electorales, tratan de corregir los vicios o las inconsistencias que se vieron en la elección anterior, sino que esta fue una reforma de mucho mayor calado. Fue una reforma que casi como que juntó una serie de reclamos que había desde el pasado, por ejemplo, el reclamo de que hubiera candidatos independientes, el reclamo de que hubiera consulta popular, ¿no? Eso también se resolvió para esta elección de 2015, la idea de que efectivamente pudiera castigarse aquel candidato que rebasara los topes de gastos de campaña, que fue una preocupación que venía ya de tiempo atrás. El tema de la paridad de género en las candidaturas, que habíamos venido pues poniendo cada vez una cuota mayor para las mujeres, primero 30, luego 40%, y ahora finalmente llegamos a la definición de la paridad. Entonces esto lo que fue haciendo fue que fuera una reforma electoral mucho más complicada, pero también esta reforma lo que hizo fue pues modificar el sistema electoral, que había sido desde 1946 un régimen federal, en donde había una autoridad federal que organizaba elecciones federales y había autoridades estatales que organizaban las elecciones estatales. Ahora pues se hizo una gran autoridad nacional, y aunque todavía subsisten estas autoridades electorales locales, bueno, pues estas están subordinadas al Instituto Nacional Electoral, pero esto significó pues una carga enorme de tareas y de responsabilidades sobre la autoridad electoral. Entonces que la sometieron a estar, por un lado, organizando elecciones que, claro, en colaboración con las autoridades locales, pero en 18 estados,
lo cual era adicional a lo que regularmente organizaba el IFE en su momento. Y lo que nosotros encontramos es que pues sí fue una experimentación, una puesta en vigor de la ley, pero al mismo tiempo pues una prueba de fuego para la autoridad electoral. Sí, la gran pregunta era si la autoridad electoral iba a poder estar, ¿no? Iba a poder cumplir con todas las atribuciones que se le dieron. Se le agregaron cerca de 74 atribuciones nuevas a la autoridad hoy nacional. Entonces esto la metió en una dinámica pues muy complicada. Además, el proceso electoral siempre duraba 9 meses, ahora duró 8. Entonces, además de que tenía que poner en práctica una reforma y que no había tenido tiempo para, digamos, para ensayar esa reforma, tuvo que ponerla en práctica y tuvo que ponerla en un menor tiempo. Entonces, realmente en esta elección, pues sí se puso a prueba la autoridad electoral, la capacidad de aprovechar, digamos, que la experiencia que había tenido el IFE a lo largo de más de 20 años y poder capitalizar esa experiencia para organizar elecciones que dieran certeza a la ciudadanía, que eso es lo más importante, ¿no? Que la ciudadanía se sintiera pues con ánimos de votar a pesar del contexto tan difícil y tan amenazante que existía. Los resultados lo que revelan es que votó una proporción mayor de la que ha votado en elecciones para diputados federales, y aunque esa proporción es un 47.7%, que pues no es el ideal, quisiéramos que votara el 100%, y si no el 100%, algo muy cercano. Es cierto que está muy lejos del ideal, pero si nos comparamos con cómo veníamos votando en las elecciones intermedias anteriores, pues vemos que aquí sí se elevó el interés de las personas. Y creo que al final el mensaje de los ciudadanos es que los ciudadanos saben lo que vale su voto, saben que su voto es útil y que lo pueden usar estratégicamente para decidir si quieren premiar a un partido o si quieren castigarlo.